Estamos en el aire de Soplo de Bendición. Vamos a entrevistar, queríamos compartir este ciclo de entrevistas con el hermano misionero católico Ronald Serrano. Él ya tiene un espacio aquí junto a Misericordia Juvenil y Radio Misionero CR, ahora Radio Misionero Costa Rica, sobre testimonios de fe. Ya vamos a estar hablando acerca de testimonios de fe. Primero, queremos darle la bienvenida a nuestro querido hermano desde aquí, desde la Argentina, en Soplo de Bendición. Contentos, Ronald, de que podamos interactuar en este espacio y sobre todo conocer la labor que hace la Iglesia y sobre todo que hacemos aquellos, ¿no?, que tenemos esa vocación y sentimos el llamado a dar a conocer a nuestro Señor. Un gusto saludarte, Ronald. Gracias por intervenir y participar en esta entrevista, hermano. Igualmente, es un placer también para mí acá desde Costa Rica el poder compartir con ustedes allá hasta Argentina y principalmente con el pueblo santo de Argentina que va a escuchar esta entrevista. Más que todo, una entrevista, un gesto de amor, un gesto de fraternidad de hermanos en la fe. Lindo concepto, un gesto de fraternidad y de hermanos en la fe y cómo Cristo va haciendo crecer esa fuerza, ¿no?, en nuestro interior, esas ganas de darlo a conocer. ¿Desde cuándo viene esta vocación, Ronald, por dar a conocer el mensaje del Señor, colaborar? Vos sos el primer misionero laico de la diócesis de Costa Rica, ¿esto es así? Correcto. Hace 14 años tomé la iniciativa de visitar las comunidades indígenas de la diócesis de Cartago, acá en Costa Rica, para conocer su cultura, para conocer a nuestros hermanos, conocer su espiritualidad ancestral, su forma de vivir, su forma de ver la vida. Y fue curioso porque cuando llegué por primera vez allá a las comunidades indígenas, me recibieron los dos sacerdotes que estaban allá y uno de ellos me decía, tú eres el misionero que viene para quedarse. O sea, sin conocerlos y sin conocerme, el primer recibimiento fueron esas palabras, tú vienes para quedarte. Y de ese momento a la fecha, en estos casi 14 años de espíritu de servicio allá en las comunidades indígenas, han pasado 5 sacerdotes y sigo yo todavía como misionero asignado allá a las comunidades indígenas. Calculo que tendrás un montón de experiencias para contarnos, pero más que nada yo quiero consultarte con respecto a cómo es el trabajo con las comunidades indígenas. ¿Qué es lo más lindo que te llevas vos de trabajar en estas comunidades, de dar a conocer el mensaje, pero también, como vos bien lo decís, te retribuye enormemente lo que ellos son capaces de dar, la humildad, ¿no?, que tienen estas comunidades? Sí, es que a veces uno llega con la idea o la mentalidad de llevar una experiencia de fe y más bien recibe una experiencia de parte de ellos de fraternidad, de amor, de entrega, de sacrificio. Te digo de sacrificio porque generalmente en nuestras propias comunidades, en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, tenemos el templo para ir a la Eucaristía a 15, 20 minutos, 30, una hora máximo. Allá, para poder asistir a escuchar la palabra de Dios, a veces hay que caminar hasta 4 o 5 horas, solamente para llegar, para participar una hora, hora y 30 y regresarse nuevamente 5 horas a su comunidad de origen. Entonces, esto nos demuestra que hay espíritu de entrega, hay deseo de conocer a Cristo, hay deseo más bien de enseñarnos a nosotros que no importa la distancia, siempre podemos acercarnos a Cristo. Y en este camino de acercamiento hacia estas comunidades, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Con qué te has encontrado? Porque obviamente hay diversidad de creencias, ¿no? Correcto, al menos como toda cultura indígena, tiene sus propias creencias, tiene su propia espiritualidad ancestral. Nosotros no hemos llegado a violentar su experiencia ancestral, no hemos llegado a violentar su espiritualidad ancestral, hemos llegado a compartir, a convivir una fe, a que juntos podamos enamorarnos, caminar junto a Cristo. Y eso es lo que hace que podamos unir dos culturas para que juntos podamos vivir la fe y conocer a este Cristo que se convierte en nuestro amigo, en nuestro hermano. Eso es lo más importante.
Un trabajo ahí de evangelización profundo. Vos pertenecés a la diócesis de Cartago, ¿esto es así? Correcto, a la diócesis de Cartago, acá en Costa Rica. Contanos a cuántos kilómetros está de capital, cómo se trabaja desde la fe allí en tu comunidad, qué estás haciendo ahora. Al menos la diócesis de Cartago está a 23 kilómetros de la capital de Costa Rica, de San José. Las comunidades indígenas estamos a unos 18, 20 kilómetros también del centro de Cartago, 40 sería de la capital. Es solamente el 40, las comunidades indígenas abarcan el 45% de la diócesis de Cartago. O sea, es casi la mitad de la diócesis de Cartago. Es un trabajo que se hace colaborativamente con otros hermanos. ¿Cómo es el comportamiento de los jóvenes? ¿Cómo está la situación en cuanto a la fe en esas zonas y en esos lugares? Bueno, cuando nosotros llegamos por primera vez hace 14 años, los jóvenes, algunos son temerosos de conocer otra fe de la que se les ha inculcado, de las que les han enseñado, porque al menos para nosotros tenemos a la Santísima Trinidad, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ellos hablan solamente en su lengua materna, en Cabecar, sobre Sibó, que significa padre. Entonces hay un padre al cual ellos veneran, al cual ellos le rinden el respeto. Nosotros tenemos un padre, tenemos un hermano que es Cristo, tenemos ese mediador, ese que nos impulsa a seguir a Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces, el trabajo fue prácticamente dar a conocer a esa otra persona llamada Cristo, a ese otro hermano que viene también a buscarnos para poder salvarnos. Qué lindo es esto del dar a conocer y las cosas, ¿no?, que te podés llevar, porque entiendo, como vos bien decís, hermano, hay toda una experiencia viva allí en Cristo. Correcto. Es curioso porque cada encuentro de fe con las comunidades, sea con los jóvenes, con los niños, con los adultos, lejos de llevar tú la experiencia, recibes una experiencia de fraternidad, porque son muy dados los hermanos indígenas a ser fraternos, a ser amigos, a ser hermanos, y son capaces de captar inmediatamente el mensaje de salvación. Y es curioso porque para algunos hermanos sacerdotes, ellos dicen, pero a veces es difícil poder compartir con ellos. Y yo les decía a ellos, cuando nosotros reconocemos que estamos trabajando con una comunidad indígena y nos convertimos en un indígena más, podemos conocer la realidad de la comunidad. Porque cuando no nos convertimos en uno de la comunidad, no podemos conocer la realidad de la comunidad. También dar a conocer al amigo que es Cristo, ¿no? ¿Cómo fue tu primer encuentro así fuerte con el Señor, Ronald? Ok, hace más de 30 años yo me preparaba para ser franciscano menor en la Orden de San Francisco. Cuando ya me tocaba salir de acá, de Costa Rica, para empezar a hacer mi experiencia de fe, tomo la decisión de que no voy a tomar mi experiencia de fe, sino que me voy a quedar en Costa Rica. Estando acá en Costa Rica, con la que hoy es mi esposa, comenzamos a tener esa relación, esa amistad, esa confianza, y hasta la fecha, hace casi 34 años de vivir en el sacramento de matrimonio. Entonces, no es que haya cambiado a Cristo por mi esposa, no, porque mi esposa también es misionera. Entonces, juntos vamos conociendo también cada vez más a Cristo y llevando cada vez más a Cristo. La verdad que estamos muy contentos, Ronald, de poder tener este intercambio desde Argentina hacia allá, y es recíproco, ¿no? Vos bien lo decías, unidos como hermanos y en comunidad, y estas experiencias que a nosotros nos van construyendo también desde el testimonio, ¿no? No solo desde la palabra de Dios, también desde las experiencias y desde el testimonio. ¿Qué valor tiene en sí, no solo para Ronald el testimonio, sino para la comunidad, para el pueblo de Dios? Cuando hablamos de testimonio, hablamos de entrega, hablamos
de ser dóciles al llamado del Señor, porque el testimonio debe ir acompañado de esa entrega, de ese sacrificio, de ese esfuerzo. Eso es lo que realmente se vive en el testimonio. Y vivir el testimonio es vivir a Cristo, es transformarnos en un Cristo más a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras propias culpas, reconocer que Cristo está en mí y que soy llamado a dar un ejemplo de que Cristo está en mí y convertirme en fiel reflejo de ese Cristo que voy a llevar a los demás. ¿Cómo podemos hacer para que el otro reconozca ese Cristo que está allí, que vive, que nunca deja de buscarnos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué metodologías has utilizado vos para acercar al Evangelio y más en este contexto, como vos bien mencionabas, de esta variedad de comunidades, ¿no? Y bueno, comunidades indígenas en particular? ¿Cómo ha sido esa experiencia en el llevar el mensaje? Ok, primero, yo reconozco a Cristo como un amigo, como un hermano. Y así debo proyectarlo como un amigo, como un hermano. Yo puedo llegar a hablar de Cristo, pero para hablar de Cristo, debo llevar a Cristo primero en mi corazón. Yo siempre lo he dicho, el misionero es aquel que toma al Cristo crucificado, lo baja de la cruz para llevarlo a los demás y se crucifica él en aquella cruz, en aquel madero donde estaba el Cristo. Entonces, cuando nosotros llevamos al Cristo amigo, buscamos presentar un amigo más en nuestra vida. Y así nos podemos ganar la confianza de los demás, porque estamos llegando a invitarlos a conocer a otro amigo, a un amigo que me escucha, a un amigo que me extiende su mano, a un amigo que me levanta, que me conforta en mis momentos de errores, de debilidad, de enfermedad. Y así es como proyectamos a Cristo, como un Cristo amigo, como un Cristo hermano. ¿Hay alguna experiencia significativa en la que vos te hayas sentido identificado, que te haya movilizado, que te haya hecho sentir fuertemente la presencia del Señor? Correcto. Cada visita, cada experiencia de fe que vivimos con una comunidad es un nuevo renacer de Cristo en nuestra vida. Cada vez que nosotros llegamos a hablar de Cristo es un nuevo renacer en nuestra vida de Cristo. ¿Por qué? Porque llegamos a presentar al Cristo que nos ama. Entonces, es curioso porque las comunidades indígenas son muy diferentes en su cultura a lo habitual que estamos nosotros acostumbrados. Testimonio de llegar a un hogar, a una familia donde hay pobreza extrema y donde ellos se desprenden hasta de lo mínimo o lo máximo que tengan para compartirlo contigo, para decirte, aquí está de lo poco o de lo mucho que Dios me ha regalado. Y ver una familia que vive en extrema pobreza desprenderse de lo que tiene para compartir, eso es reconocer que ahí está Cristo, que es el Cristo que se da desde lo mínimo hasta lo máximo. Es el Cristo que está en la humildad, es el Cristo que está en la sencillez, y eso te marca y te cala y te hace reflexionar que Cristo nos invita a vivir en humildad, Cristo nos llama a vivir en humildad, Cristo nos invita a llevar la humildad a los demás. Hablaste mucho de la amistad, también de ese sentir a nuestro Señor. Realmente yo destaco muchísimo la labor y obviamente que es bueno que esto se escuche a través de la radio, y también nos anima a nosotros evangelizadores este testimonio a continuar, a seguir adelante, a trabajar con las comunidades, ¿no? Allí hablamos de no tener temor, Ronald, esto es así, ¿no? De animarse y a no temer y a involucrarse. Correcto, porque generalmente en nuestras comunidades, acá en nuestros países, en nuestras capitales, en nuestras propias provincias o estados, estamos a 15, 20 minutos tal vez de distancia de un lado a otro y tenemos la facilidad de manejarnos en vehículos, en autobuses, en cualquier otro tipo de transporte. En las comunidades indígenas hay distancias hasta de 14, 15, 20 horas entre una comunidad y otra, donde tenés que salir tal vez a las 2 de la madrugada, para llegar a las 7, 8, 9, 10 de la mañana a una comunidad, para llegar y evangelizar en esa comunidad y después por la tarde descansar, porque en la noche hay que volver nuevamente a salir entre la montaña porque hay que visitar otra comunidad. Vemos con el entusiasmo que lo haces, obviamente también hay otras personas que siguen tus pasos, el apoyo de la diócesis obviamente que es importante,
Yo aquí en el proceso de buscar información encuentro que se trabaja mucho, por ejemplo, con la recolección de víveres. También trabajaron mucho en la reconstrucción de la casa de una familia indígena que se quemó. ¿Esto es así? Correcto. Nuestro trabajo espiritual no se basa solamente en llevar la palabra, no se basa solamente en llevar y proyectar al Cristo que es amigo y que es hermano. Hay un Cristo que también sufrió. Hay un Cristo que también ama, hay un Cristo que también necesitó levantarse 3 veces en ese camino al Calvario para decirnos que la vida no se acaba en un caer, en un desfallecer de la vida. Hay que seguir adelante. Y entonces nosotros lo que hacemos son lo que denominamos giras de caridad. En giras de caridad visitamos, los asistimos con víveres, ayudamos a las escuelas con útiles, con botas de hule para los chicos, los ayudamos también con pupitres, con algunas otras cosas para las escuelas. Cuando alguna familia necesita, como lo decías tú, familias que han perdido su casa, ya hemos construido 2 casas, hemos construido una capilla. Qué bueno saber que hay hermanos en la fe que están abocándose a ver cuáles son sus necesidades, a poder colaborar. Es el Evangelio en acción, que no nos quedemos solamente en hacerlo rutinario, ¿no? Correcto. A veces nos quedamos ahí en esa zona de confort de que hablamos solamente de Cristo, del Cristo que es amigo, del Cristo que murió en la cruz, y hasta ahí llegamos. Y no podemos llegar a una comunidad y ver cómo nuestros hermanos tienen sus necesidades de víveres, tienen sus necesidades de ropa y de muchas cosas, y quedarnos ahí quietos. No, nuestro trabajo va más allá de llevar ese mensaje de salvación. Cómo salvar almas también a través de la acción social. No sé si ya te había mencionado esta pregunta, pero sí, hablamos de los jóvenes. ¿Cómo es la situación en general con respecto a la fe allí en Costa Rica? La religión predominante es la católica, ¿no? Correcto, correcto. Aquí somos la mayoría, por no decir casi que el 100% católico. Somos muy marianos, tenemos mucha devoción a nuestra Madre Santísima bajo diferentes advocaciones. Ahora el próximo mes, en agosto, tenemos Nuestra Señora de los Ángeles, donde es un mar de personas que peregrinan hacia la basílica. Acá en nuestra diócesis también vivimos mucho nuestra fe. A la diócesis de Cartago le llaman la cuna de la fe en Costa Rica. Solamente queda cerrar con alguna opinión que vos nos des acerca de la nueva evangelización y después ya vamos a ir a lo que es testimonios de fe. ¿Qué opinión te merece esto de la nueva evangelización, de los nuevos recursos que tenemos ahora para hacer llegar el mensaje? ¿Cómo te manejas vos siendo misionero y qué opinás? En torno a esto de la nueva evangelización, el Papa Francisco nos invita a que seamos una iglesia de salida, que seamos una iglesia que podamos llegar a los más pobres, a los más necesitados, que podamos utilizar la tecnología para poder llevar el mensaje de salvación. Hace 15, 20 años atrás no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Ahora tenemos la tecnología que no nos pueden ver porque estamos muy distantes, pero nos pueden escuchar, nos pueden mirar a través de los medios tecnológicos. Utilicemos la tecnología para llevar el mensaje de salvación. Al mismo Cristo que hablamos físicamente, lo podemos transmitir a través de la tecnología para que podamos fomentar esa fe.